Esta historia empezó hace 50 años. En este medio siglo hemos sido testigos de cuando hemos vivido en democracia y también de cuando la hemos perdido. Y hemos estado más cerca del pueblo cuando decía basta. Vimos hacer realidad los sueños que parecían inalcanzables. Y la mano de Dios en los sueños del hombre. Nos vimos por primera vez en blanco y negro. Y juntos pasamos a ver el mundo con sus colores. Evolucionando e innovando sin quedarnos quietos, hasta sentirnos más cerca. Esto es Ecuavisa, medio siglo haciendo historia junto a ustedes. Muy buenas noches, amigos televidentes. En Ecuavisa vivimos un momento glorioso, nuestros primeros 50 años. Poco tiempo para una institución llamada a perdurar por siempre, pero mucho tiempo para la suma de vivencias que hemos tenido. Ecuavisa nació como un medio de comunicación con la mística de informar. Por eso es la pionera del periodismo televisado. Y por ello también hemos escudriñado en nuestro valioso archivo audiovisual para hacer un recuento de los acontecimientos más destacados de estas 5 décadas en 5 programas que transmitiremos sucesivamente a lo largo de esta semana y en este horario. Será un testimonio de la historia reciente del Ecuador y un homenaje a todos aquellos periodistas que han dejado su huella en esta tarea de medio siglo. Bienvenidos, amigos. Faro del puerto de Guayaquil, transmite Canal 2. Destacado de la información. Francisco. Gracias, Marisabel. Este mundo maravilloso de la televisión exige conocimiento técnico, capacitación, organización de equipos humanos, talento creativo desde luego y una entrega constante, casi mística, muy disciplinada. Desde el primer día aquí en Ecuavisa contamos con el apoyo de inolvidables amigos, uno de ellos Elio Armas, cuyo prestigio como periodista gráfico venía consolidado de su trabajo en la revista Vistazo y en importantes coberturas nacionales e internacionales. Y aquí en el set me acompañan también 2 de los pioneros de la televisión. Con el perdón de Toti, voy a nombrar primero a Eloy, que fue nuestro primer camarógrafo. Eloy Terranova, primer camarógrafo de noticias. Con él recorrimos tantos caminos buscando los acontecimientos. Y Toti, por supuesto, Toti Rodríguez, siempre aplaudida y muy querida actriz en todos los escenarios del Ecuador. Bienvenidos pues aquí a esta corta charla. Eloy, cuéntame de tus experiencias primeras. Qué importante era llevar la imagen para que el público vea la noticia. Pero nosotros trabajábamos en un taller casi artesanal, ¿no? Entonces, ¿con qué camarita trabajabas tú? Con una
cámara Bellenhauer, totalmente de fierro. Esa era de la Segunda Guerra Mundial. Creo que sí. Sí. Yo creo que sí. A cuerda, una cuerda que duraba apenas 18 segundos, que a veces uno, por evitar que se le vaya a arrancar la cuerda, daba cuerda para 16 nomás, ¿no? Tenía una torreta con 3 lentes, un gran angular, un lente normal y un teleobjetivo. Un teleobjetivo también, claro. ¿Ya? Tenía capacidad esa cámara para... Y por supuesto era cámara fílmica, de cine. Fílmica, así de es. 16 milímetros, Así es. pero era film. Sí. Tenía capacidad para introducir un carrete de 100 pies de películas, porque a veces en media escena, en media actuación, o en media manifestación, uno se quedaba corto con la cuerda, entonces tenía que buscar la manera de ponerse al día con el... Oye, y después había que revelar ese material. Pues. Sí. Déjame conversar ahora con Toti. Bueno, Toti, Llega pues... tiempo, ¿no? No, Toti vino de Europa con un prestigio muy bien ganado y con una escuela cinematográfica. ¿Cómo te acoplaste a este pequeño taller que era Ecuavisa? Bueno, yo estaba feliz de que Ecuavisa me hubiese contratado una vez que ya regresé de París, donde efectivamente yo tuve posibilidades de trabajo con alta tecnología. Yo tenía la silla de actriz, como se ve en las películas, con mi nombre y puesto todo, allí. claro, mira eso. Y cuéntame, ¿sí te acuerdas de Cartas de Amor, por supuesto? Pero claro, si eso fue el primer programa. Los primeros programas que Lógico, hicimos. pues lógico. Tuve la suerte de ser tu galán, ¿verdad? Así, y tú sabes que las jóvenes periodistas de farándula, lo primero que hacen es recordarme que ellas han leído, han sabido y quieren que yo les cuente cómo fue ese primer beso en televisión con Alfonso Espinosa. Yo les digo, pero pregúntenle a él, porque yo estaba acostumbrada a besar naturalmente, como se besa a cualquier persona, y a ver qué sintió Alfonso, no sé. Yo no mentía, yo era muy espontánea. Yo tampoco, puse una cara de felicidad única, ¿no? El público lo recordará. Ya saben entonces las periodistas, las jóvenes. Oye, mi Toti, y tú tuviste en esa serie 2 directores. En unos capítulos grababas con Pipo y en otras con Alberto Borges. ¿Qué recuerdas de ellos? Bueno, primero que yo no me acuerdo tanto de Alberto, porque era tan español, así pero en general yo lo que estaba era preocupado por el texto, estaba preocupada por la actuación, por meterme en el personaje. ¿Quién escribía los libretos? Pipo Martínez. Pipo en los capítulos que los dirigía él, pero en el otro equipo, Los escribía Alberto y yo escribíamos ya. por las noches en los cafés de Guayaquil. Ustedes eran cineastas frustrados. Cineastas frustrados. Cuando yo le decía Fellini, él me decía Mastroianni. Entonces, bueno, perdóneme, el tiempo no da para más, pero me tengo que despedir y qué pena no continuar esta sabrosa charla llena de recuerdos tan bonitos. Gracias, Eloy. Gracias, Toti. A ti, gracias por habernos invitado. Amigos, regresamos en un momento con los 50 años, con más de los 50 años de Ecuavisa, y mientras tanto usted puede contarnos cómo vivió junto a nosotros las noticias de nuestro hashtag Ecuavisa 50 años. Ya volvemos. En 1968 tuvimos campaña electoral, la primera en ser televisada. Pero era que no hubo sorpresas. Por quinta vez Velasco Ibarra fue elegido presidente. Un gobierno cargado de conflictos y de tensiones que llevó al país a la dictadura. El propio Velasco se declaró dictador en junio de 1970. Debemos ir todos los días reformando una cosa, cambiando otra, sin cesar. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria,
la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Esa es la revolución. En el año en el que Ecuavisa nació, José María Velasco Ibarra no vivía en el país. Vivía en Buenos Aires, a donde se había retirado luego de que un golpe militar lo derrocara de su cuarto mandato. Y hasta Buenos Aires viajó un grupo de ecuatorianos para hacerle una propuesta capaz de cambiar la historia. Queríamos formar un nuevo velasquismo. Gente relativamente joven, Carlos Martínez, Conto Patiño, que encabezaba este grupo, Armando Espinel. Se viajó, Conto viajó a la Argentina, o convenció al presidente Velasco que intervenga en la campaña electoral, que él regrese al Ecuador. Sobra decir que Velasco aceptó y que regresó a participar en la campaña electoral. Solo había un problema que parecía simple, pero para el que no encontraban solución. Se buscaba dónde podría llegar en la ciudad de Guayaquil. Él no le gustaba llegar a hoteles, y peor, no tenía dinero para pagar un hotel, y él jamás hubiera aceptado que se le pague un hotel. Finalmente, Velasco Ibarra se convirtió en huésped de Juan Carlos Faiduti y entró de lleno en la campaña electoral. Una campaña que fue diferente, porque fue la primera televisada en la historia del país. Nuevas ideas. Nuevos programas. Con la misma voluntad de servicio al pueblo ecuatoriano, señalan la ruta del progreso nacional. Votemos por Velasco Ibarra y aseguremos la grandeza de la patria. Por el bienestar del pueblo, todos votaremos por Velasco. El 2 de junio de 1968, día de las elecciones, Velasco superó a su más cercano rival, Andrés F. Córdoba, por apenas 20.000 votos y comenzó su mandato en medio de grandes expectativas y promesas de cambio. Hay que recordar que en ese entonces Ecuador no era un país petrolero y el presupuesto general del Estado no era equiparable a los casi 30.000 millones de dólares que se manejan hoy. La obra, por ejemplo, que hizo Velasco Ibarra, ¿no?, fue con un presupuesto que hoy día es menor. El presupuesto del Estado es menor que el presupuesto de la Comisión de Tránsito del Guayas. Ya usted calcule, ¿no? Y con eso se hacían sus carreteritas, se hacían sus escuelas, se hacían sus obras, ¿no? Pero Ecuador, que exportaba banano, arroz y algún otro producto, había que hacer milagros para poder mantener el país, ¿no? Y las protestas eran constantes. La popularidad de Velasco Ibarra decayó rápidamente. Los sectores rurales reclamaban por falta de atención. Las presiones políticas hicieron caer ministros en carteras claves. Y los estudiantes protestaban en las calles. Había una explosión de estudiantes secundarios que querían ingresar a la universidad, que era completamente limitado. De hecho, en el 69, un año después de haber llegado al poder, el gobierno de Velasco Ibarra se enfrentó con una revuelta que se salió de control. Este edificio es conocido como la Casona Universitaria y en 1969 estaba ubicado exactamente en el mismo sitio en el que se encuentra ubicado hoy, pleno centro de Guayaquil. La diferencia es que en ese entonces hubo un par de meses en que los estudiantes se tomaron el edificio por la fuerza. Exigían la derogatoria del examen de ingreso a la universidad. La protesta no era contra el gobierno, era contra el Consejo Universitario, pero fue el gobierno el encargado de terminar con ella. Los paracaidistas, o sea, el grupo de élite que había preparado el gobierno nacional, decretó que vaya ese organismo a asaltar la casona universitaria y a sacar a los estudiantes universitarios. No nos queda sino ponernos debajo de los asientos de las aulas. Rompieron las seguridades de la puerta y entraron disparando a todos. Nos ordenaron bajar y veíamos los cuerpos de nuestros compañeros regados, agonizantes. El número exacto de personas fallecidas nunca se confirmó. La popularidad del presidente seguía en picada. Velasco Ibarra asumió todos los poderes en junio de 1970, menos de 2 años después de haber llegado a la presidencia. Una vez dictador, defenestró a opositores políticos en puestos claves. Francisco Huerta Montalvo, por ejemplo, a quien sacó de la alcaldía de Guayaquil, o Asad Bucaram, que fue obligado a dejar la prefectura del Guayas. Todo esto ocurría entre septiembre y octubre del 70,
y llegaba la época de festejar la independencia de Guayaquil. La celebración se convirtió en protesta. El defenestrado alcalde daba una entrevista en vivo en Canal 2 cuando fue apresado por militares, y el canal fue obligado a salir del aire por una noche. Assad Bucaram protestaba en las calles, y también él fue a parar primero al penal García Moreno, y luego expulsado a Panamá. Canal 2 suspendió el noticiero Televistazo por falta de garantías, y el silencio informativo se extendió por 3 meses. Pasaron apenas algunos meses antes de que la relación con las Fuerzas Armadas también se debilitara. El ministro de Defensa, quien además era sobrino del presidente, dio de baja a 39 oficiales de la Marina de Guerra para que otros militares afines ascendieran en la cadena de mando. Eso originó un levantamiento. Desde la hacienda La Balbina comenzó la revuelta y al final Velasco tuvo que ceder. Pidió la renuncia a su sobrino y a la cabeza del ejército puso a un general llamado Guillermo Rodríguez Lara. Velasco se mantuvo en el poder, pero su gobierno estaba ya muy debilitado. Alcanzó a hacer el llamado a elecciones generales e incluso permitió que Assad Bucaram, el prefecto del Guayas que había sido defenestrado y se había exiliado en Panamá, regresara al país, pero el velasquismo ya no tenía apoyo, ni popular ni militar. En febrero del 72, un golpe de Estado lo removió de la presidencia y el general Guillermo Rodríguez Lara asumió las riendas del país. Velasco volvió a la Argentina y allá permaneció durante 7 años, hasta que la muerte de su esposa lo hizo regresar al Ecuador. Ojalá la misma providencia que terminó tan pronto con Corita, termine lo más pronto posible conmigo. Falleció un mes después. Tenía 86 años y ni un solo bien material. Su herencia fueron 5 periodos presidenciales que quedaron escritos en la historia del Ecuador. El 16 de febrero de 1972, en pleno carnaval, las Fuerzas Armadas tomaron el poder y llegó el boom petrolero. Ecuador experimentó por primera vez la bonanza del oro negro, que como la historia nos ha hecho ver, no dura para siempre. Así terminó la era velasquista. Y empezó el autodenominado gobierno nacionalista y revolucionario, encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara. He venido, digo, para con vosotros participar el júbilo de este acontecimiento. Aunque Rodríguez Lara intentó aplacar las voces disidentes, al final su gobierno fue calificado de dicta blanda. Un término que reconoció como cierto en la última entrevista que ha dado a sus 90 años y fue para Ecuavisa. Lo de dictador es imprescindible porque yo no fui elegido, ¿no? Por principio, pero que sí, yo querría decir que fui un dictador que se asimiló completamente al medio, que se vinculó con todo el pueblo ecuatoriano. Para aprovechar la riqueza petrolera, Rodríguez Lara renegoció los contratos para que el Estado tenga el 50% de las ganancias. En ese periodo se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE y la Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC. Con Texaco se construyó el oleoducto transecuatoriano, convirtiéndose en la principal arteria de la industria de hidrocarburos del país. De ahí salió el primer barril de petróleo. Un importante momento para el gobierno que hasta preparó una ceremonia militar para rendirle honores. Es una fuente indispensable, no la exclusiva. Es un recurso básico, jamás el único. Llevaron el primer barril al templete de los héroes en el Colegio Militar Eloy Alfaro. Para 1972, el primer barril de oro negro se vendía a $2.50. Pero a finales del 75 se percibían $13.90 por cada barril. Eso significaba $1.300 millones para las arcas del Estado. En 3 años la economía creció del 7 al 13%. Había llegado la bonanza. Se convirtió en equipar a las Fuerzas Armadas. Se construyó la refinería de Esmeraldas y también escuelas, universidades, hospitales y carreteras.
En estos años se levantaron los grandes edificios en las principales ciudades. Pero los tiempos de prosperidad se vieron manchados con el aumento de la inflación, que llegó hasta el 23%, y se revelaron casos de corrupción denunciados a través de Ecuavisa, como el sobreprecio en la importación de fertilizantes, que causó un perjuicio de 600 millones de sucres, es decir, 24 millones de dólares. El malestar también se sintió en las filas de las Fuerzas Armadas, en donde se preparó el nuevo golpe. Nos encontramos en la calle Cuenca y Mejía, a 2 cuadras del complejo presidencial. En este edificio, en agosto de 1975, funcionaba la funeraria Quito. Y aquí, en este preciso lugar, se atrincheró el general Raúl González Alvear, quien encabezó el golpe militar en contra del general Guillermo Rodríguez Lara, en lo que luego se conocería como la Guerra de la Funeraria. Fueron cerca de 700 militares que se apostaron en todos los flancos del Palacio Presidencial y empezaron la batalla contra la guardia de Rodríguez Lara. En ese entonces, Carlos Carcelén, camarógrafo de Ecuavisa, estuvo en el lugar con su cámara de cinta grabando en medio de la batalla. Pudimos captar un agitar de bandera blanca. En ese momento ya dejamos de cubrir la información porque teníamos que venir al canal a revelar la película y transmitirla. Fuimos el primer canal en transmitir ese hecho. Un pañuelo blanco desde la ventana ponía fin a la guerra. Para esa hora, los militares ya se habían tomado el palacio y 30 personas habían muerto. Sin embargo, el golpe fracasó. El general retornó a su puesto la noche del 1 de septiembre. A ese día se lo conoció como el 32 de agosto, ya que la dictadura prohibió mencionar lo ocurrido en aquella fecha. El régimen de Rodríguez Lara estaba herido de muerte. 3 meses más tarde, el 11 de enero de 1976, entregó el poder en la puerta del Palacio de Carondelet. Que Dios les proteja. Así lo haré, mi general. Que tenga muchas felicidades. En 1978 se instaló así la Junta Militar presidida por el almirante Alfredo Poveda de la Armada, el general Guillermo Durán Arcentales de la Fuerza Terrestre y el general Luis Leoro Franco de la Fuerza Aérea. Y así, la dictadura empezaba un nuevo periodo, con un giro en la política de su antecesor, ya que inició un largo proceso de transición hacia la democracia. Sin la tecnología de satélite que tenemos ahora, Ecuavisa fue el único canal que narró por teléfono esta vez, para hacerlo en vivo, el lanzamiento del Apolo 11 desde Cabo Cañaveral. Las imágenes las tuvimos al día siguiente en nuestra pantalla. Pero fuimos testigos, y el país fue testigo, de los acontecimientos internacionales que han marcado la historia del mundo. Era 1967 y se consolidaba la carrera espacial. Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentados por imponer su modelo político y económico en el mundo en lo que se llamó la Guerra Fría, competían también por la conquista del espacio. Orbitar la Tierra ya no era suficiente. El objetivo estaba en la Luna y quizás más allá. Los soviéticos desarrollaban el programa Soyuz. Se habían adelantado en misiones tripuladas sin llegar al satélite de la Tierra. Y no fue hasta julio de 1969 cuando Estados Unidos, con el Apolo 11, llegó a la superficie lunar. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins llegaban a la Luna y la señal era transmitida en directo al mundo. Fue una era en la que los jóvenes se convertían cada vez en mayores actores sociales.
los movimientos de izquierda en América Latina encontraron solidaridad en Europa. Fue la Revolución Estudiantil de París de 1968. La protesta contra la sociedad del consumo y luego por la reforma y autonomía universitaria sacó a las calles de París a miles de jóvenes que se concentraban jornada tras jornada. Un movimiento que se replicó en otras naciones europeas, luego contra el autoritarismo y la corrupción. Euforia estudiantil, entonces sin un norte político, pero que dejó como herencia la cultura de la crítica. Dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Los movimientos de izquierda tuvieron una pérdida importante. Martin Luther King Jr., para muchos inspirador de las luchas por la igualdad de los derechos de las personas y ganador del Premio Nobel de la Paz por crear conciencia de la discriminación racial, era asesinado por un joven segregacionista blanco en Memphis. Aquel 4 de abril de 1968, el senador por Nueva York, Robert Kennedy, hermano menor del expresidente John F. Kennedy, hacía un llamado a la reconciliación racial definitiva. Pero 2 meses más tarde, cuando aceptaba la nominación como candidato presidencial por el Partido Demócrata, un joven de ascendencia palestina, contrario al apoyo político de Israel hacia Kennedy, le dio un disparo tras la ceremonia. En América Latina también fueron años de convulsión política. Los gobiernos elegidos democráticamente caían por golpes de Estado y se instauraban las dictaduras militares más sangrientas. El 25 de mayo de 1900. Unas 100.000 personas, entre desaparecidos, muertos, encarcelados y torturados, fueron víctimas de las sangrientas dictaduras, que con el apoyo de los Estados Unidos activaron el Plan Cóndor para perseguir a quienes consideraban subversivos y peligrosos para sostener los gobiernos militares. Y a pesar del temor que imponían a la sociedad, un grupo de madres de los desaparecidos en Argentina reclamaban por sus hijos, que nunca más volvieron. Surge así el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. Mientras en Uruguay se levantaba de nuevo el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana de izquierda radical que fortalece su lucha armada en contra del gobierno autoritarista de entonces. Mientras que al otro lado del mundo, España llegaba al final de 40 años de dictadura con la muerte del general Francisco Franco. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Juan Carlos de Borbón, en ese entonces príncipe, fue el sucesor designado por Franco para la jefatura del Estado. Y en Vietnam, después de 20 años, la guerra llegaba a su fin en 1975. Había pasado a la historia como el primer conflicto televisado. La televisión llevaba al mundo también la primera transmisión de un concierto, el de Elvis Presley en Hawái. Pelé marcó su gol número 1000 en un partido entre Vasco da Gama y Santos. Diego Armando Maradona se estrenaba en Primera División del fútbol argentino. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava. Y en la capital del mundo, Nueva York, se inauguraron las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio, que años más tarde fueron el blanco de uno de los peores ataques terroristas de la historia. Concluimos la revisión de esta primera década de los 50 años de Ecuavisa. Mañana seguiremos nuestro recorrido y no olvide interactuar con nosotros con el hashtag Ecuavisa 50 años. Buenas noches a todos.